Hola, muy buenas a todas aquellas personas que están escuchando Historia Política Pública. En este episodio quería centrarme en la figura de Martin Luther King Jr., que fue asesinado el 4 de abril de 1968 y por tanto querría hacer un homenaje al líder del movimiento por los derechos civiles en América. Fue una figura fundamental en la lucha antirracista de los años 50-60 y creo firmemente que su legado ha dejado una importante impronta en nuestra sociedad contemporánea y el ejemplo de la desobediencia civil sigue patente en movimientos modernos como Black Lives Matter o Extinction Rebellion. Entonces quería hacer un episodio, pero posiblemente me quede demasiado largo porque quiero decir demasiadas cosas sobre Martin Luther King Jr. Entonces quería comenzar haciendo una breve historia suya. A pesar de que es muy conocida, no trataré de entretenerme demasiado. Quería mostrar algunos ejemplos de desobediencia civil. Es obvio que él se basa en esta filosofía que fue promulgada con éxito por Gandhi y que consiguió el movimiento de independencia indio, o por Henry David Thoreau, que seguramente no sea tan conocido por los estudiantes y las personas del siglo XXI, pero escribió un ensayo en 1848 sobre desobediencia civil que fue muy interesante. Él, igual que Martin Luther King, fue encarcelado. En su caso era porque no quería pagar tasas que estaban financiando en aquel momento la guerra americana contra México y también la esclavitud en los Estados Unidos. Luego también querría hablar brevemente del contexto de los años 60, en el que aparece Martin Luther King. Tienes figuras esenciales en la lucha antirracista como Rosa Parks, aparece también Malcolm X o Fred Hampton, aparte de los movimientos internacionales de independencia de las colonias de África, de Asia. Tenemos también la Revolución Cubana. Y en Europa empiezan los movimientos estudiantiles, al igual que en Estados Unidos. Y finalmente querría hablar sobre uno de los documentos que en mi opinión es quizá el más importante documento escrito de Martin Luther King. Obviamente aquí no incluimos I Have a Dream, el discurso que dio en Washington en el año 63, en la gran marcha ante más de 250.000 personas. Y pienso que es esencial, es un documento que escribió cuando él estuvo preso en la cárcel de Birmingham en el año 1963. De hecho, ese mismo año fue cuando, meses más tarde, dio el discurso en Washington. Y es un documento que es interesante analizar porque él habla sobre el racismo inherente a la sociedad americana, pero no se basa simplemente en aquellos que son violentos contra los negros, sino también habla de la figura del white moderate, del blanco moderado, que según él es el gran obstáculo para alcanzar la igualdad, porque es un grupo de personas que sin ser abiertamente racistas sí que él les critica porque no están dispuestos a cambiar el orden establecido, y por eso mismo habla como el gran bloque que les impide llevar a cabo el cambio. Bueno, sin más demora empezaré hablando de Martin Luther King, aunque es cierto que es una figura altamente conocida y si queréis saber más sobre él hay una innumerable cantidad de libros que pondré luego en la sección de comentarios de YouTube y también en Spotify. Pero bueno, ¿quién es Martin Luther King? Martin Luther King nació en 1929 y, como comenté anteriormente, fue asesinado en 1968, el 4 de abril. Él era un pastor baptista americano que se convirtió en el líder del movimiento de los derechos civiles. Es importante conocer que en aquellos años, especialmente desde el 55, la lucha antirracista alcanzó cotas inimaginables en décadas. Él se inspiró en la figura de Mahatma Gandhi, como he dicho anteriormente, y la teoría de la desobediencia civil de Henry David Thoreau, que es un autor muy, muy interesante. Él escribió Walden, pero sobre todo el ensayo llamado Desobediencia Civil es fundamental para comprender su idea de cómo a través de unos mecanismos no violentos él podía cambiar la sociedad, aunque él ha sido muy criticado porque, a diferencia de Martin Luther King, Henry David Thoreau llevó a cabo una estrategia individual que en su caso consistió en no pagar tasas, por lo que tuvo que ingresar en prisión. Pero el texto es muy interesante de leer y habla sobre cómo, estando dentro de la cárcel, fue capaz de observar de manera prístina la sociedad americana. Y sobre todo es muy importante leer ese ensayo porque habla sobre el racismo de los Estados Unidos,
Luego, más tarde, Lincoln abolió la esclavitud, pero antes también estuvo la figura de John Brown o de Frederick Douglass. Fueron años muy, muy interesantes en la lucha por la liberación de los negros en América. En el año 55, y no quería olvidar obviamente la figura de Nelson Mandela, que también en aquellos años estuvo luchando contra el apartheid en Sudáfrica, un sistema que fue apoyado por los Estados Unidos y en el que Cuba tuvo un papel fundamental para eliminarlo, enviando tropas a partir de los años 60 y 70. Entonces Nelson Mandela y las figuras de Mandela, de Rosa Parks, de Fred Hampton, Martin Luther King, todas coinciden en tiempo. Era una época en la que había grandes avances de tecnología, medios de comunicación, y por tanto lo que sucedía en Sudáfrica o en América o en Europa tenía gran relevancia a nivel global, como se vio más adelante en la guerra de Vietnam y las manifestaciones pacifistas. Bueno, es importante comentar que en agosto de 1955 Rosa Parks, que era una modista negra, fue detenida y multada por sentarse en la sección reservada para blancos de un autobús. Este episodio es muy famoso. Rosa Parks en 1949, 6 años antes, se había convertido en asesora de una asociación para promover el bienestar de los negros, que es la National Association for the Advancement of Colored People. Ese acto de desobediencia civil en el que Rosa Parks se negó a levantarse de su asiento del autobús en Alabama, y por el cual luego fue sancionada, tuvo una gran repercusión en América, porque se vio de la manera más cruda cómo la segregación racial seguía muy patente en Estados Unidos. Es importante entender que estamos en un contexto, una década posterior a la derrota del fascismo en Europa, a la derrota de la Alemania nazi, y por tanto era un periodo de relativa paz, al menos en las democracias liberales. Por supuesto, no en Francia seguía cometiendo crímenes horribles en Argelia, había hasta el 54, cuando Indochina logró la independencia y se formó Vietnam, había cometido crímenes terribles contra las colonias, pero sí que es verdad que en el mundo occidental, después de la Segunda Guerra Mundial, había un periodo de relativa paz en ese sentido. Entonces, a raíz de la acción de Rosa Parks, Martin Luther King dirigió un masivo boicot que duró más de un año contra la segregación en los autobuses municipales. Esta acción no violenta movilizó a una porción creciente de la comunidad afroamericana, y por ello fue encarcelado en la cárcel de Birmingham en abril de 1963, donde aquí escribió la mencionada carta desde la cárcel de Birmingham, que fue publicada en The Atlantic en agosto de ese año. Recapitulando, lo encarcelan en la cárcel de Birmingham en abril del 63, escribe el texto llamado Cárcel desde la cárcel de Birmingham, o también se le titula Carta desde una cárcel de Birmingham. Ese texto se publica en agosto del 63, y justo el 28 de agosto de ese mismo año también, ese mismo mes, pasó otro hecho fundamental. Tuvo lugar la histórica marcha sobre Washington, que congregó a 250.000 manifestantes. De manera simbólica, Martin Luther King se puso al pie del Lincoln Memorial, el monumento a Abraham Lincoln, y pronunció posiblemente el más célebre y conmovedor de sus discursos, que es el mundialmente conocido I Have a Dream, tengo un sueño. Es cierto que, como he comentado anteriormente, en mi opinión, esta es únicamente mi pensamiento, la carta desde la cárcel de Birmingham es quizás su documento más importante, pero es cierto que I Have a Dream despertó una universal admiración que no tuvo parangón, incluso prácticamente con ningún discurso que se dio en aquella época. Ese discurso fue pronunciado el 28 de agosto de 1963. Fue muy simbólico porque un siglo antes, en el 1863, Abraham Lincoln había abolido la esclavitud. Y Martin Luther King dijo las siguientes palabras: hace 100 años un gran americano, bajo cuya sombra simbólica nos encontramos hoy, firmó la proclamación de la emancipación. Ese trascendental decreto apareció como un gran fan de esperanza para millones de esclavos, que habían sido marcados con el fuego de una flagrante injusticia. Llegó como el amanecer jubiloso de la larga noche de su cautividad.
pero 100 años después, la América de color sigue sin ser libre. Este testimonio es muy importante y revela dos cosas de Martin Luther King. Primero, y más importante, que era un claro defensor de la igualdad entre los seres humanos y basó su vida en el movimiento de los derechos civiles para conseguir una igualdad entre personas de diferentes culturas en la misma sociedad. Y segundo, podemos ver, como ya analizaremos más adelante desde la cárcel de Birmingham, su rico contenido en metáforas y en figuras retóricas. Su discurso narrativo era precioso para escuchar y leer, y él habla aquí del amanecer jubiloso de la larga noche de la cautividad. Aquí expresa la metáfora para acabar finalmente con una imposición racista en la sociedad americana. Martin Luther King obviamente fue considerado un maestro de la oratoria, y en ese sentido también, cuando estaba terminando su discurso, él habló de la importancia de la igualdad de las condiciones materiales y sociales en la sociedad. Y él dijo lo siguiente: sueño que mis 4 hijos pequeños vivirán algún día en una nación donde no se les juzgará por el color de su piel, sino por las cualidades de su carácter. Al año siguiente, él recibió el Premio Nobel de la Paz. Pero, como he comentado, el 4 de abril del 68 fue asesinado. Igual que sucedió con Gandhi, con Malcolm X o Fred Hampton, personas que promulgaban la igualdad o la independencia nacional, pero querían acabar con un sistema opresor, fueron todos asesinados. Y esto demuestra lo difícil, las imposiciones que tienen que sufrir este tipo de figuras, Rosa Parks, a la hora de, o todas las personas cuyos nombres no figuran en los anales de la historia, para conseguir la emancipación. En marzo del 65, y ya voy a acabar aquí porque se me está haciendo demasiado largo el episodio, pero simplemente quería mencionar que Martin Luther King encabezó una manifestación de miles de defensores de los derechos civiles, que recorrieron casi un centenar de kilómetros desde Selma, donde se habían producido actos de violencia racial, hasta Montgomery. Quería acabar aquí porque quería recomendar, aparte de libros que pondré en los enlaces, la película de Selma, que habla sobre este episodio de la vida de Martin Luther King. Es muy interesante para comprender la sociedad. Al igual que también está la película de Judas y el Mesías Negro, que habla sobre la vida de Fred Hampton. También tenemos la de Malcolm X. Y finalmente quería recomendar la de Lincoln, que fue ganó el Oscar a Mejor Actor Daniel Day-Lewis. Igual que Daniel Kaluuya ganó el Oscar a Mejor Actor por la de Judas y el Mesías Negro, o Denzel Washington por la de Malcolm X. Y aquí termina el episodio. En el siguiente que hablaré sobre el contexto de aquella época, sobre la teoría de la desobediencia civil, y si me da tiempo, sobre la carta desde la cárcel de Birmingham, y si no, tendré que hacer un tercer episodio. Pero muchas gracias por escuchar y espero que paséis un buen día.